¿Les parece si seguimos hablando de poemas, seguimos hablando de conversatorios y vamos a juntar a dos grandes escritoras, a dos grandes poetas? Hablamos de Julia Magistrati, y Claudia Amasín, quienes se juntan en este caso para poder no solamente darnos a conocer sus escritos, sino también charlar un poco de poemas, de literatura, de este contexto actual y de todo lo que significa ser parte de esta Feria del Libro Federal. Las dejamos junto a ellas. Pa' que los zapaten en el norte del Chaco. ¡Qué chacarera, hermano! ¡Opa! Estamos en Castelli, localidad del Chaco natal de Claudia Amasín, y los invito a todos a darle la bienvenida a Claudia Amasín, poeta, escritora, y a que juntas, juntos y con ella recorramos su obra. Porque me pregunto quién de todas, todos, todes ustedes, y sobre todo quién de todas ustedes, no estará acaso como Claudia estuvo ahí en Resistencia, en sus casas, en su pueblo, pensando, mirando, sintiendo, intentando deletrear la materia sensible de su mundo. Así se llama una de las antologías de Claudia. Así que les damos la bienvenida a Claudia Amasín. Claudia nació en Resistencia, Chaco, en 1972. Residió en Buenos Aires durante 30 años y actualmente vive en la provincia de Córdoba. Es escritora y psicoanalista. Coordina talleres de escritura y fue docente de la materia Poesía 1 en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Publicó 10 libros de poesía: Bizarría, Geología, La Vista, Abrigo, La Plenitud, El Verano, La Cura, La Siesta, Lo Intacto, El Cuerpo, 2 antologías de su obra, El Secreto y La Materia Sensible, y una edición de su poesía reunida, La Desobediencia, que es el libro que hoy nos convoca. Además, les cuento que libros de Claudia se han publicado en España, en México, Brasil y Chile. Su libro La Vista ha obtenido por unanimidad el Premio Casa de América de España en el año 2002. Su libro El Brigo, por otro lado, ha obtenido también una mención del Fondo Nacional de las Artes en el 2004. Lo Intacto también ha obtenido un premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2017, y su poema Tomboy, del libro Lo Intacto, en traducción al inglés, de Robin Meyers, ha ganado en el año pasado, en el 2019, el primer premio de la revista Words Without Borders, Asociación de Poetas Norteamericanos de Estados Unidos. Claudia, estamos acá, es un placer enorme estar con vos, aunque sea a través de la virtualidad. Quisiera con todos ustedes que puedan no solo conocer la poesía de esta hermosa mujer, tan reconocida acá en la Argentina como en muchos países del mundo, sino que es una de las voces fundamentales de la poesía contemporánea argentina. Y que ustedes puedan acaso encontrarse con Claudia en espejo y desobedezcan como Claudia. La Desobediencia es el libro que editó en el 2018 la editorial Contexto, chaqueña, y que reúne la obra completa de la autora. La obra que va del año 97 al año 2017. Son 10 años de escritura, y adentro de La Desobediencia están sus 7 libros, producidos en esos 10 años. Incluye Geología, La Vista, Abrigo, La Plenitud, El Verano, La Siesta y La Cura. Libros que, por otra parte, también tienen sus ediciones individuales en distintas editoriales argentinas y del exterior también. La Desobediencia, que es este libro que nos convoca, es un libro, pero también es una travesía, un recorrido, un viaje que va acaso de la visibilidad a la invisibilidad, del silencio al descubrimiento del lenguaje, para irrumpir, de la infancia, de la pulsión y el deseo al encuentro de las cosas del mundo, de la vida secreta e íntima a la vida colectiva. Antes de hacerle
7 preguntas a Claudia, porque son 7 los libros que incluye La desobediencia. La vamos a escuchar leernos su poesía tan maravillosa. Bueno, hola Julia querida, hola a todos. Bueno, en principio es un placer, un gustazo hablar con vos. Julia es, además de ser una gran amiga y alguien que quiero mucho, es una tremenda poeta, así que les invito a buscar sus libros, a leer sus libros, que van a encontrar, bueno, oro ahí. Bueno, y celebro esta iniciativa de las ferias del libro federales que se están haciendo en Chaco. Me parece que en tiempos de pandemia estos espacios de encuentro y de apertura y de voz y de visibilidad son fundamentales, ¿no? Y celebro que siendo un año en el que muchas provincias incluso han, bueno, la provincia en la que vivo, por ejemplo, Córdoba, suspendió su feria del libro, ¿no? Y bueno, Chaco redobló la apuesta, ¿no? No solo hizo la Feria del Libro de Resistencia, sino que está haciendo ferias del libro en diferentes ciudades. Así que, bueno, feliz de estar en la Feria del Libro de Castelli y saludo a todos desde allá y a todos los que nos están escuchando desde Argentina y desde seguramente otros lugares, ¿no? Que si hay alguna cosa buena que nos trajo la pandemia es esta sensación de cierto borramiento de las distancias, ¿no? Que bueno, podemos conectarnos donde sea que estemos, ¿no? Voy a empezar leyendo, voy a leer en principio 2 poemas de La desobediencia, que como dijo Julia, es un libro editado por Contexto, es un libro editado por una editorial chaqueña, eso para mí es muy importante. La iniciativa es de Rubén Duc y de Francisco Tete Romero, a los que también les quiero agradecer. El primer poema es del libro Geología, del 2001, más viejito, nos vamos atrás en el tiempo, y se llama Malaquita. Hace muchos años que no lo leo. ¿Quién te rescataría de la extensa siesta de tu ciudad pequeña? De la misma paciente manera en que las peregrinas de la Edad Media cargaban sus piedras de malaquita amuleto contra los peligros del camino y los relámpagos, en tu viaje llevarías las palabras de los libros, serenas dentro de su inalcanzable órbita de silencio. Un satélite más, tu cuerpo, en su lento giro idéntico. La espera de la pasión es la dicha más perfecta, no su llegada. El metrónomo del verano mide el ritmo de la sequía, de la lluvia. Cuando ella sí llegue, será espléndida. Mientras tanto, el peregrinaje va creando el camino que recorre, como pequeñas puntadas de un tejido, tu vida, con las hebras que hubiera. Si no se habita en el mundo, no se puede construir hogar, calor o piedra que te cubra de los peligros del camino, los relámpagos. Entonces, que tu amor a las palabras alcance a temblar en la vacilación de la luz en el instante que precede a la total oscuridad, se desvanezca, cuando la luz se desvanezca y solo entonces, que aún allí toque tu cuerpo y lo encienda. Y el segundo poema que voy a leer, antes de empezar la charla con Julia, es Potrillo, que es un salto en el tiempo muy grande porque es de un libro que se llama La cura, que es de 2015, creo, siempre dudo, con el año de edición de este libro. Potrillo. Cada uno carga a su familia como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar. Son parte del propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso.
como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto, en una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, el aislamiento no resuelve nada, ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar, ¿cómo ser en la vida algo más que una especie de fenómeno natural? Un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos. Es decir, ¿cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, por pura inercia desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu? A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas, que no forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos, que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano, la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos, la risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino, ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. Impresionante, Claudia, tus poemas. Gracias. Necesitamos ese momento de silencio, ¿no? Para procesar todo ese decir tan increíble en tu voz. Y bueno, vamos a recorrer un poco la desobediencia, ¿no? Tu desobediencia, tu libro. Y como les decía al principio, la desobediencia de Claudia Massín no es solamente un libro de poemas, sino también que es una travesía, ¿no? Una travesía por distintas... y quisiera con ustedes compartir un ratito, una charla con Claudia y un poquito de esa travesía. Y empezar por el principio, ¿no? Por la infancia, la escritura, y preguntarte, Claudia, ¿cómo es el advenimiento del lenguaje de esa criatura, ¿no? Ahí en tu Chaco natal, en ese estado de alerta, silenciosa, ¿cómo es escribir la infancia, revisitarla, revisitar a esa niña, cómo se crea esa infancia, que es ese título de ese libro de Bruno Schulz, que entre paréntesis yo llegué a Bruno Schulz gracias a Claudia Massín, porque Claudia, además de una amiga y compañera en la poesía, tiene siempre la generosidad de acercarnos lecturas y recomendaciones y descubrimientos maravillosos. Bueno, te decía esto, cómo crecer hasta la infancia a través de la escritura y cómo fue ese recorrido, cuándo vos, Claudia, te diste cuenta que querías o deseabas o necesitabas escribir. Bueno, yo llegué a la escritura, creo que
que como llegamos casi todos, casi todas, que es a través de la lectura, ¿no? A través de los libros de otros, de otras, ¿no? Creo, mira, justo ayer en una charla alguien me preguntaba, en una charla de radio, un programa de radio, me preguntaban, porque el programa se llamaba Un cuarto propio, como el libro de Virginia Woolf, ¿no? Y la pregunta final de ese programa es cuál es tu cuarto, cuál era, cuál ha sido tu cuarto propio, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente es que mi cuarto propio fueron siempre los libros, ¿no? Y esto me parece que se liga con lo que vos preguntás, ¿no? O sea, creo que el refugio, la casa, el lugar donde yo encontré reparo, protección, sosiego en mi infancia, que fue una infancia bastante turbulenta por muchas cuestiones, ¿no? Fue en los libros, ¿no? Ahí es donde yo sentía que estaba realmente mi lugar en el mundo, ¿no? O sea, estas escenas que aparecen, por ejemplo, en los poemas que acabo de leer, ¿no? Que tienen que ver con el estar leyendo a la siesta, ¿no? Bajo el sol con 40 y pico de grados en verano, que parecen una locura, bueno, son los momentos que yo recuerdo con más cariño de mi infancia, ¿no? Los momentos en los que siento que fui más feliz. Y creo que, bueno, también como casi todos, la escritura llega con la pubertad, la adolescencia, ¿no? O sea, esos primeros textos, en mi caso, espantosos, que se escriben a los 14, 15 años y que después por ahí una guarda por cariño o por cariño hacia aquella que una fue y que cuando los encontraste querés morir o te da mucha ternura o te da mucha vergüenza o las dos cosas a la vez, ¿no? Yo creo que me di cuenta que quería escribir, mira, justamente tiene que ver con el autor que nombraste, ¿no? Después de leer 2 libros, que más o menos los leí al mismo tiempo, a los 15, 14, 15 años, uno un libro de Marguerite Duras, La vida tranquila, y otro una antología de cuentos de Bruno Schulz. Yo era muy lectora, ¿no? Pero leía lo que encontraba, lo que caía en mis manos, lo que estaba en la biblioteca primero de la escuela, después del barrio, digamos, o sea, bueno, lo que había, ¿no? Y por esas cosas de la vida estaban estos 2 libros ahí, ¿no? Y cuando yo me encontré con ese modo de escribir, ahí sentí como un enorme deseo de poder hacer lo mismo, ¿no? O sea, de hacer esa magia, ¿no? Esa transmutación alquímica que hacía esa gente con las palabras, ¿no? Porque ese no era el lenguaje que yo conocía, digamos, no lo había leído antes en ningún libro, ¿no? Con el paso del tiempo me doy cuenta que con lo que me encuentro ahí es con la poesía, ¿no? A pesar de que eran libros de narrativa, bueno, eso era la escritura poética, ¿no? Una escritura tan intensa y tan arrasadora que cuando te encontrás con eso es capaz de cambiarte la vida, ¿no? Para mí eso es la escritura poética. Y bueno, eso coincidió también en el tiempo con el encuentro, bueno, esos encuentros también con personas lejanas o cercanas, vivas o muertas, que te cambian la vida, ¿no? O sea, Marguerite Duras y Bruno Schulz me cambiaron la vida, y también me cambió la vida una profesora de lengua y literatura, no recuerdo cómo se llamaría en aquel tiempo la materia, en, no sé, segundo año del colegio secundario, que es una poeta muy conocida en Chaco, que se llama Ana María Donato. Cuando, bueno, yo me encontré con ella y ella fue la primera que me leyó, pobre, realmente lo lamento por ella, pero bueno, es una persona muy hermosa y bueno, la primera que me reconoció, digamos, como alguien que podía escribir y que me incentivó a tomar ese camino en el futuro, ¿no? Y que, bueno, le voy a estar agradecida toda la vida, ¿no? ¿Y qué pasó después, Claudia? ¿No? Esto, digo, toda esta primera parte de la infancia y demás se ve como muy reflejado en los
sobre todo en libros como, no sé, Geología o El Verano, por ejemplo, donde está el relato de ese descubrimiento, ese primer descubrimiento del mundo, ¿no? ¿Qué pasó después con esa travesía de resistencia a Buenos Aires, ¿no? Cuando llegaste a esa ciudad, cuando ya la poesía era para vos la matriz de tu mirada del mundo, ¿no? Como esa herramienta que tenías para lo disruptivo, ¿no? Para poder sacar eso oculto, callado, lo que estaba sin voz. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo empieza a ser esa herramienta, esa escritura, como una intervención de alguna manera política, ¿no? Y hay una línea tuya en un poema que para mí siempre fue como muy interesante, que dice salir a explorar con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento, en esos 90, cuando vos aterrizaste en Buenos Aires? ¿Y qué pasó con tu escritura? O sea, la pregunta es, ¿qué es esta travesía, ¿no? De resistencia a Buenos Aires? ¿Qué pasó con esa chica? ¿Qué te habías propuesto en ese momento? ¿Qué cosas abrazaste y qué cosas padeciste? Bueno, estaba más perdida. Eh, vos, bueno, también viniendo de un lugar chico, digamos, ¿no? Julia es de Azul, de la provincia de Buenos Aires, y vive en Capital. Bueno, vos sabés cómo se siente, ¿no? Y las diferencias y lo difícil que es el proceso por ahí de adaptación, ¿no? O sea, yo creo que en realidad lo que me pasó es que nunca me adapté del todo, digamos, ¿no? O sea, que siempre hubo como un cierto deseo de huida, ¿no? Sin embargo, es en Buenos Aires donde yo empiezo como a pensar en la escritura como un oficio, ¿no? Como algo constitutivo, donde me empiezo a pensar como escritora con los años, ¿no? Por supuesto. Me empiezo como a autorizar como escritora, digamos, ¿no? Aceptar que eso podía ser un oficio, ¿no? Y que no era simplemente un hobby. Bueno, yo estudié como carrera de grado, digamos, la psicología, y la escritura siempre estaba ahí al costadito, ¿no? Bueno, los 90, que es la década en la que yo llego a Buenos Aires, fue una década terrible, ¿no? O sea, muy, muy difícil. Y en el campo de la poesía, también, como en todos los campos, ¿no? O sea, una década en la que primaba como una mirada del mundo que yo la siento y la pienso y la sentí en aquel momento como más bien cínica, ¿no? Más bien desencantada. Y yo, si hay algo que nunca he podido ser y capaz que hubiera querido en algún momento, para no pasarla tan mal, es cínica, ¿no? Nunca he podido tener una mirada, digamos, ni siquiera, hasta te diría, ni siquiera tener una mirada más desapegada, digamos. Siempre, bueno, mi mirada, vos usabas, apareció la palabra política, ¿no? Siempre fue muy política, o sea, aun cuando la poesía que yo escribía en esa época no tenía un contenido explícitamente político, bueno, yo escribía poesía lírica, digamos, eh, leía en algo que vos escribiste, el lirismo en tiempos de shopping, ¿no? Y me encantó como definición, ¿no? Porque había que escribir poesía lírica en una época en la que, bueno, lo que tenía, lo único que era considerado valioso era lo que justamente tenía potencial, digamos, para generar dinero, para generar riqueza, ¿no? Que podía resultar productivo en términos del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? Y bueno, creo que ese fue un gesto político en mí, en vos y en tantos otros poetas que escribíamos, empezamos a escribir, a publicar en esa época, ¿no? Yo siempre recuerdo, y lo digo públicamente, que para mí fue un hallazgo tremendo el día que te escuché leer por primera vez en un lugar, que ya ni me acuerdo qué lugar, pero sí me acuerdo lo que me pasó, lo que despertó,
y una de las cosas que para mí fueron muy impresionantes es que inmediatamente en cuanto te escuché, Claudia, me pasó que yo sentí que dije, acá hay una referente y es muy difícil que aparezca, ¿no?, dentro de un mundo de contemporáneos, que enseguida y de inmediato uno pueda encontrar en alguien o sea, un referente en materia de poesía, pero también referente en materia de pensamiento crítico, de mirada sobre el mundo, de construcción de nuevas alternativas y posibilidades, lenguaje, para el lenguaje de la poesía y también para el hacer colectivo. Así que digo, siempre me voy a esa escena primera del día que te conocí, porque fue como muy, muy impactante el reconocimiento, la posibilidad de que uno, como siendo un joven, ¿no?, y ahí teníamos 20 y pico de años cada uno, podíamos ya rápidamente encontrar una referencia, un referente contemporáneo, ¿no?, generacional. Para mí eso fue una de las cosas más felices y que te sigo agradeciendo porque lo seguís siendo referente, aunque nos estamos poniendo un poquito más viejas. Bueno, y en función de esto que decías, Clau, y en función de esta travesía, de esta trayectoria, ¿no?, que está dentro, ¿no?, de esta, la desobediencia como que es la reunión de tus libros, pero también es la travesía de estos 10 años de escritura, una cosa que me gustaría que nos cuentes, que nos compartas, Claudia, la poesía de Claudia se ha leído y se sigue leyendo también en esta clave, ¿no?, que va de lo íntimo a lo político, a lo colectivo, que es un poco lo que decía. Y yo digo que la desobediencia no es solo el nombre de este libro o de un libro, sino que es un gesto tuyo, un gesto de poeta, un gesto díscolo, ¿no?, que desarma, que trastoca las estructuras que se esperaban, ¿no?, de una mujer, una rebelión permanente, no solamente al mandato patriarcal, ¿no?, sino también a las microviolencias, a los silencios, a todo eso que todavía, digo, todavía, que circula, que es ¿no?, lo hegemónico, el discurso dominante. Entonces, no, lo que yo quería contarles a todas las personas que nos están viendo, que la poesía de Claudia estos años, estos últimos años, ha sonado entre miles de mujeres que estaban en las calles reclamando derechos. Que representa una voz que viene amplificada, ¿no?, amplificada, que viene desde el libro a la calle. Salió la poesía de Claudia a la calle, salió de la letra impresa a la garganta de muchas mujeres y de las diversidades, ¿no? Y de ese espacio privado que puede ser íntimo, que puede ser el de la poesía, desde el cuarto propio, ¿no?, a ese espacio colectivo, a ese abrazo de mujeres y de las diversidades que hoy nos encuentra en la calle, o bueno, quisiéramos también seguir estando en la calle dada la pandemia. ¿Qué pasó con eso, Clau? ¿Cómo es esa fuerza, ¿no?, para una escritora, para una poeta, para alguien que trabaja con la materia y con la palabra, ¿no? Bueno, esto que mencionás, ¿no?, de que la poesía, o sea, tanto mía como de otros poetas haya llegado, ¿no?, a las grandes manifestaciones, en este caso feministas, ¿no?, pero también de otras causas justas, digamos, me parece que es maravilloso, ¿no?, que yo siento y pienso la poesía como la sentí, la pensé desde ese primer día que abrí esos 2 libros que me descubrieron de qué se trataba el lenguaje poético, ¿no? La siento como un modo de transformar las conciencias, ¿no?, de modificar la propia vida y de modificar la vida de otros, ¿no?, a través de la propia escritura, ¿no? O sea, no como una misión que tendría que tener la poesía, sino como algo que efectivamente hace, digamos, ¿no? Por eso pienso cada vez más que los poetas tenemos
una responsabilidad social, digamos, ¿no? Que hay un inmenso territorio, digamos, dentro de la sociedad al que le haría inmensamente bien leer poesía, ¿no? Y que así como me parece que es importante que las políticas de Estado propicien esto, también me parece que es muy importante que los propios poetas tomemos conciencia de la necesidad de escribir no solo para la propia tribu, digamos, no solo para otros poetas o para gente que ya lee poesía, ¿no? Sino de escribir una poesía que pueda tocar a otros, ¿no? Quizás a gente que nunca tuvo en la vida en sus manos un libro de poemas, ¿no? Porque la potencia que tiene el lenguaje poético no la tiene ningún otro discurso, ¿no? Yo creo firmemente en esto, ¿no? Pero también pienso que a veces, por supuesto que la poesía es minoritaria, digamos, en relación a otros géneros por muchas razones. Pero yo quiero pensar también en lo que nos toca de responsabilidad a los poetas, a los poetas, ¿no? Y creo que es necesario que seamos capaces de imaginar una poesía que sea accesible a todos, ¿no? Una poesía, que esto no significa para nada escribir una poesía simplista o efectista, ¿no? Pero sí, tal vez, una poesía que pueda tocar los temas, las cuestiones, las emociones de todos, de todas, de todos, ¿no? Y que lo pueda hacer desde un lenguaje que no excluya, que no sea elitista, digamos, ¿no? Por lo menos esa es mi apuesta, ¿no? Y bueno, por ahí ando en estos tiempos, ¿no? Claudia, te invito a leer, si tenés a mano, antes de seguir con algunas preguntas, alguno de tus poemas. Bueno, voy a leer un poema de 2010 de un libro que se llama La Plenitud, y el poema se llama La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo, durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Bueno, ese es el poema que les quería compartir. Bueno, y justamente en función de este poema que acabas de leer, ¿no? De curar y ser curado, ¿no? Que termina con esas líneas maravillosas, y en función de lo que hablábamos antes, de la función social y política de la poesía, ¿no? De su capacidad también como acción comunicadora para ser puerta de entrada también a la reflexión crítica, a la toma de conciencia, a la modificación del estado de las cosas, ¿no? A la revuelta y a la rebeldía cuando estamos dentro de estructuras que nos oprimen, ¿no? A la denuncia también de las injusticias, ¿no? Como el lenguaje poético de eso que nos hablabas, en función de este poema tan hermoso,
me resta preguntarte algo que también es una de las propiedades dentro de mi lectura de tu poesía, Claudia, que para mí es una de las propiedades más maravillosas y significativas de tu poesía, que es la función sanadora, ¿no? La función sanadora de la poesía. Hay en cada uno de los poemas de Claudia, y los invito a leer toda su obra, van a encontrar y se van a encontrar a sí mismos, ¿no? Como la poesía también teniendo, ¿no?, ese espacio de amparo y de reparación. Es una propiedad de la poesía de Claudia, ¿no? No de toda la poesía, sino de la poesía de Claudia Massín. Ese ir al encuentro de los otros, de les otros, de las otras. Es que no es más que el encuentro con el amor, ¿no es cierto? Es estar en esa situación de reparo y de amparo. Y hay algunas nociones que Claudia también tiene respecto de la poesía se las he escuchado y me encantaría que las puedas compartir acá para la gente de Castelli y de quienes estén escuchando también, que son esa noción, ¿no?, de esa otra función de la poesía, que es la de la empatía y la de la cura, ¿no? Que es uno de tus libros también. Sí, sí, esa función reparatoria, ¿no? Que en algún punto yo creo que no está, mira, no es casual que me hayas preguntado primero por la función política y después por la función sanadora, ¿no? Porque yo no concibo que estén separadas, ¿no? Sé que vos tampoco. Creo que la política, ¿no?, emancipadora, la política que nos libera, la política que sana, digamos, las injusticias del cuerpo social, digamos, es también reparadora y es también sanadora, ¿no? Y creo que la poesía hace lo mismo, ¿no? O sea, a nivel subjetivo, produce una restitución o puede producirla, no es que la produce, puede producirla, ¿no? Tiene ese potencial sanador. A mí me gusta decir que no me gusta la palabra terapéutica, ¿no? Porque yo no creo que la poesía sirva para algo, digamos, y pensar que es terapéutica es casi como pensar que bueno, tiene algún fin, ¿no? Yo escribo poesía para curarme o para curar a otros, ¿no? Sino que también es algo que sucede porque sucede, ¿no? O sea, me gusta decir que es como la sanación de las curanderas o de los chamanes, ¿no? Que funciona más de esa manera, más que como la cura psicoanalítica, ¿no? Sino que funciona de una manera que no sabemos por qué funciona, pero funciona, digamos, ¿no? Que es una sanación que tiene más que ver con lo mágico, que tiene más que ver con aquello que desconocemos, con aquello que nos preguntamos, más que con aquello que tenemos, sobre lo que tenemos certezas, ¿no? O sea, es una sanación que no sabemos cómo sucede, ¿no? A mí personalmente la poesía eso me lo dio y sería hermoso para mí que mi poesía se lo pueda dar a otros, ¿no? Así es, nos lo das. Bueno, creo que estamos con el tiempo un poco ya para cerrar y queremos conocer Claudia. Hay un poema de Claudia que termina diciendo la estela que deja, ¿no? Es maravilloso. Y en función de la estela que deja, te pregunto, Claudia, que después de la desobediencia, que seguirás desobedeciendo a través de la poesía y de tu militancia, ¿no? Y una militancia que tiene que ver con el lenguaje poético, sobre todas las cosas. Este año les quería contar a quienes nos escuchan que salió en Córdoba tu último libro, en el medio de la pandemia, ¿no? Que se llama El Cuerpo. Y quiero preguntarte
cómo sigue, ¿no? Cómo sigue esta travesía de tu poesía y de tu desobediencia. Que si estás trabajando o si la pandemia hizo que... ¿Qué pasó en esta pandemia? Bueno, yo soy de las que quedamos un poco acalladas, digamos, o sea, quedamos un poco en silencio, ¿no? Con el advenimiento de la pandemia, ¿no? Se me hace muy difícil escribir, no he estado escribiendo, he estado leyendo, pero mira, más que nada releyendo, ¿no? Me cuesta hasta incorporar lo nuevo, ¿no? Estoy como en ese estado de incertidumbre y de desaliento por momentos, de esperanza por otros, ¿no? Que me parece que estamos todos en todas partes, ¿no? Eso nos une en este momento, ¿no? Pero bueno, sí he estado tratando de corregir, me acerco así como de a poquito a un libro que ya está en sus últimas versiones, que se llama La Intensidad, que es la tercera parte de la trilogía que empezó con Lo Intacto, ¿no? Que es una trilogía de libros sobre películas. Yo tengo un libro sobre películas, vos sabés, de 2001, que se llama La Vista, pero estos tres libros para mí tienen como un hilo, ¿no? Y el círculo se cierra con La Intensidad, que es quizás también el libro, mira, más político de los tres, ¿no? Si bien los tres recorren un poco la experiencia, básicamente te diría la experiencia amorosa, digamos, la experiencia del amor en sentido amplio, bueno, recorrer esa experiencia no podía ser, desde mi punto de vista, no podía hacerse sin hablar del amor por los otros, ¿no? Y ahí entra la política, ¿no? Porque por ahí debería ir, ¿no? Por el lado del amor y del respeto y del reconocimiento de la dignidad de los otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que se viene es la intensidad, no pronto, porque vengo muy lenta con este trabajo de corrección y de reescritura por momentos, pero bueno, es el próximo libro que está ahí. La pandemia no dejó nada nuevo en mi poesía, sí en mi vida. Y es una oportunidad también, no sé si estás leyendo, ¿no? Porque a veces, por ahí la pandemia, a veces la producción se hace más complicada, pero a veces es una buena oportunidad para leer y releer, ¿no? Sí, estuve leyendo bastante ensayo. Entre las cosas que más me impactaron está el libro de Paul B. Preciado, Un departamento en Urano, que me pareció maravilloso y que lo súper recomiendo. Teoría King Kong de Virginie Despont, que también literalmente me voló la cabeza. Yo había leído textos sueltos de ambos, pero leer esos libros fue un antes y un después, ¿no? Bueno, también, como te decía, releyendo cosas, yo soy muy lectora de narrativa, además de poesía. Por ejemplo, bueno, estuve leyendo bastante a Joyce Carol Oates, que es una narradora que me encanta y que a su vez me hace sufrir porque sus libros son tremendos. Hay un libro particularmente que marcó mi cuarentena, que es Blondie, que es la biografía de Marilyn Monroe, que es una maravilla y que es tremendo, ¿no? Y que tiene una mirada de género fortísima, ¿no? Joyce es una feminista en la vida, pero fundamentalmente en la escritura, ¿no? Así que, bueno, recomiendo a toda Joyce Carol Oates y particularmente ese libro, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más que estuve leyendo, pero estamos llegando al final, me parece, y no quiero extenderme. Solamente pedirte una chapa para terminar, si tenés ahí a mano alguno de tus poemas que nos puedas compartir hoy. Bueno, voy a leer un poema que para mí es
es breve dentro de lo largos que suelen ser en general mis poemas, que también está en La cura, y que me parece que es un poema que es muy oportuno para este momento histórico del mundo y de la Argentina en particular, a la luz de ciertos hechos, ¿no?, cercanos. Brotes. Desde la niñez sabemos que hay anchos espacios deshabitados dentro nuestro, algo así como puntos de fragilidad, donde el sufrimiento tiende a concentrarse hasta que explota, como si en un campo hubiera franjas secas, donde nada puede ser sembrado ni crecer, sin terminar devorado por las alimañas o enfermar. Un árbol puede sentir cuál es el brote, entre todos los suyos, en el que van a ensañarse las plagas, cuáles no van a sobrevivir, cuáles no tienen la fuerza necesaria. Cuanto más conoce sus flaquezas, más amor les reserva, porque sabe, de esa manera cierta e inexorable que sabe la materia, que no se puede dejar librado a su suerte, a lo que ha sido puesto en el mundo para alimento de una vida más potente, más decidida a seguir adelante de la manera que sea. Si el amor nuestro pudiera también depositarse en la falla propia y ajena, en la parte lastimada que no es apta para la supervivencia, podrían desprenderse de nosotros como pestes que encontraron su remedio, la violencia que volcamos sobre lo que no puede defenderse, la cobardía con que aceptamos como natural la prepotencia del más fuerte. Se puede aplaudir. Las personas que nos están mirando seguramente lo estén haciendo. Claudia, agradecerte este contacto, agradecer a la Dirección de Cultura de Juan José Castelli, al Ministerio de Cultura o a la Dirección de Cultura de la provincia, y bueno, invitar a todos a que se reúnan con la poesía reunida de Claudia Mazin, que si pueden, seguramente lo tengan muy a mano, al libro La desobediencia, que fue editado por la editorial Contextos, chaqueña, y agradecer tu presencia acá, Claudia, que siempre nos sana y nos da mucha fuerza para seguir y atravesar momentos también personales en nuestras vidas. Así que un gustazo. Bueno. Muchísimas gracias, Julia. Preciosa la charla, que además de ser una charla en el contexto de una feria de libros, es una charla con una amiga, siempre. Y bueno, y a toda la gente de Castelli y a la gente que sigue esta feria, bueno, que participen, que estén presentes en las diferentes mesas, que es una feria preciosa. Y bueno, gracias al gobierno de la provincia, a Cultura del Chaco, por estar organizando esto que es tan precioso y que nos permite, por ejemplo, encuentros como este. Un abrazo enorme.